Bienvenida, bienvenido al podcast de Carola Mira Psicóloga. Como ya sabes, este es un espacio en el que te voy a compartir contenido valioso sobre crianza efectiva, sobre maternidad, sobre crecimiento personal, para que al igual que yo disfrutes cada paso de este camino y así sientas cómo la transformación también puede comenzar en ti. En el episodio de hoy te voy a compartir sobre un tema que genera mucha confusión en las mamás y en los papás, y se trata de la supuesta manipulación infantil. Una mamá que participa de mi comunidad en redes sociales me envió la siguiente pregunta. ¿Los niños manipulan? Quiero que hablemos sobre las creencias instaladas sobre esta temática que aseguran que los niños manipulan desde que nacen. ¿Has escuchado esa frase? ¿Te la han dicho alguna vez cuando tu hijo ha llorado o cuando ha reclamado o cuando ha pedido que lo tomes en brazos? Hoy día vamos a revisar lo que hay detrás de esa idea y qué es lo que realmente pasa en el desarrollo emocional y mental de un niño. Bueno, ¿qué significa realmente manipular? La palabra manipular se usa de forma simple, pero en realidad lo que hace es que describe una conducta que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque manipular implica tres cosas que son muy específicas. La primera es tener conciencia de los deseos, de los pensamientos y de las emociones de otra persona. ¿Ok? La segunda es usar esa conciencia de manera intencionada para poder conseguir algo que uno quiere. Y la tercera tiene que ver con planificar o planear, es decir, tener la capacidad de ocultar o de disfrazar la verdadera intención. Y si nos damos cuenta, estas tres cosas necesitan habilidades cognitivas y emocionales que no están presentes cuando nace un bebé. Uh-huh. Se necesita cierto nivel de empatía cognitiva, o sea, entender lo que la otra persona piensa o siente. Y además se necesita planificación, se necesita memoria y se necesita autorregulación. Por eso, cuando decimos que un bebé nos manipula, porque llora o porque busca los brazos, lo que realmente estamos haciendo es atribuirle ciertas capacidades que todavía no tiene. ¿De acuerdo? Veamos esto por etapas, ¿ya? Para que lo podamos imaginar con más claridad. Un bebé que tiene entre 0 a 2 años no manipula. Un bebé que llora, que busca los brazos o que busca tu atención, lo hace porque necesita sobrevivir. El llanto, de hecho, es su forma de comunicación. No hay intención, no hay ninguna estrategia, ¿ok? No puede pensar, si lloro, mi mamá va a venir corriendo. Simplemente lo que está haciendo ese bebé de 0 a 2 años es expresar una necesidad. ¿De acuerdo? Los niños pequeños que tienen entre 2 a 5 años empiezan a experimentar con el comportamiento y con las consecuencias de ese comportamiento. Entonces lo que hacen es prueban, observan y después repiten lo que alguna vez les resultó. Si una vez lloró y consiguió consuelo de su mamá o de su papá o de su cuidador principal, lo vuelve a hacer. Por eso no es manipulación, es aprendizaje por ensayo y error. Todavía este niño de 2 a 5 años no comprende en profundidad cómo funciona la mente de la otra persona. En la edad escolar, que va desde los 6 hasta los 11 años, algunos niños pueden empezar a mostrar conductas que se parecen a la manipulación, sobre todo, escúchalo bien, sobre todo si han observado modelos adultos que lo hacen. Pero incluso ahí, muchas veces actúan sin entender del todo lo que implica ciertos actos de parte de ellos. ¿De acuerdo? Aún están aprendiendo y entendiendo sobre empatía, sobre honestidad y sobre consecuencias sociales.
Ya en la adolescencia, desde los 12 años en adelante, es recién ahí cuando pueden desarrollar ciertas formas que son más elaboradas de manipulación, si es que han aprendido a usarlas como consecuencia o más bien como estrategia, por ejemplo, para evitar algún castigo o para conseguir algún privilegio. Y fíjate en esto, no nacieron manipuladores, lo aprendieron. Aprendieron que a veces ocultar, exagerar o negociar les resulta mucho más cómodo que enfrentar una emoción difícil o una reacción desde el adulto. Ujú. Entonces, ¿por qué tantos adultos siguen creyendo que los niños manipulan? Aquí entramos en un terreno mucho más profundo, porque muchos adultos interpretan el comportamiento infantil desde su propio marco mental adulto. Y ahí aparece algo que en psicología se llama proyección de intenciones. Y eso es cuando nosotros atribuimos a los niños pensamientos o intenciones que solo un adulto puede tener. Por ejemplo, cuando un niño hace una pataleta y el adulto piensa, lo hace para molestarme o me está desafiando a propósito. ¿Te sentiste identificada? ¿Te sentiste identificado? Pero no. Lo que está pasando es que ese niño no tiene aún los recursos emocionales para gestionar esa frustración que está sintiendo en ese minuto desde otro lugar, desde otra manera. Ujú. Lo otro que influye también es la falta de comprensión del desarrollo infantil. Y aquí tiene que ver con que nadie nos enseñó cómo se construye la mente de un niño, ni cómo se regula una emoción. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Desde ese desconocimiento, interpretamos que el llanto de mi hijo, el enojo o la demanda diaria son actos de manipulación. Otro factor súper importante a considerar es la frustración o el cansancio. Cuando un adulto está agotado y un niño repite esas conductas que al adulto le resultan difíciles, como llorar, gritar, pedir atención o interrumpir, por ejemplo, es muy fácil pensar, lo hace a propósito. Esa interpretación defensiva surge exclusivamente cuando el adulto se siente sobrepasado. Y finalmente está, por supuesto, la cultura del castigo y del control. En los entornos donde se valora más la obediencia por sobre la comprensión, cualquier acto que nos demuestre cierta resistencia o conductas que nos demuestren expresión emocional efusiva, la interpretamos como una falta de respeto o como una manipulación. Pero la verdad es que lo que el niño está mostrando es su humanidad en proceso de maduración. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacen los niños? Los niños no manipulan. Lo que hacen es buscar satisfacer necesidades básicas o emocionales, como la atención, la seguridad, la pertenencia y por sobre todo, que es una palabra que más he escuchado probablemente repetidas veces decir, la conexión. Buscan satisfacer su necesidad básica de conexión. ¿Y a través de qué? De su comportamiento, por supuesto, explorando los límites y las reacciones como una especie de laboratorio emocional, repitiendo lo que alguna vez les funcionó, sin malicia, solo por aprendizaje. En tercer lugar, expresando emociones que aún no saben poner en palabras. Y por supuesto que también buscando validación, buscando consuelo y la seguridad de que su mundo emocional tiene un lugar. ¿Sí? ¿Te fijas que si lo miramos desde ahí, el mensaje cambia completamente? Ya no se trata de niños manipuladores, sino de niños que están comunicando a su manera lo que necesitan. Y aquí viene una parte muy entretenida. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos? Primero, escuchar sin juzgar. O más bien, escuchar antes de juzgar. Los seres humanos inevitablemente juzgamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los adultos? Escuchar antes de juzgar.
Antes de etiquetar un comportamiento como manipulación, pregúntate, ¿qué está necesitando este niño? ¿Qué está intentando decir con ese comportamiento? Segundo, revisa tus creencias. Cuestiona la idea de que el niño debe obedecer siempre o de que su llanto es una estrategia. A veces pensamos que el niño usa esas estrategias para controlarnos, ¿sí? A veces detrás de esa idea hay heridas que son propias de la infancia de nosotros los adultos, momentos en los que no nos escucharon o no nos validaron. Tercero, ¿qué es lo que puedes hacer tú como adulto? Aprender sobre desarrollo emocional y cognitivo. Cuando comprendemos cómo evoluciona el cerebro infantil, dejamos de tomarnos las cosas y las conductas propiamente tal como algo personal. Y entendemos que el niño no está contra nosotros, sino que está aprendiendo con nosotros. Y por último, ver el comportamiento como comunicación y no como una manipulación. Todo, absolutamente todo lo que un niño hace, desde una pataleta hasta un silencio, tiene un mensaje detrás. Y nuestra tarea como adultos conscientes es aprender a escucharlo con el corazón y con una mente que esté abierta y disponible. Quiero dejarte con una idea final y es que cada vez que mires a un niño y pienses, me está manipulando, intenta detenerte un momento. Ya sabes, respira, respira y recuerda que no hay manipulación donde no hay conciencia plena del otro. Lo que hay es una necesidad que busca ser vista. Es un llamado de amor que a veces suena fuerte, suena incómodo, suena confuso para ti como adulta, como adulto. Criar desde la conciencia es cambiar la pregunta. Ya no nos preguntamos, ¿cómo hago para que obedezca? Sino que nos preguntamos, ¿qué necesita para sentirse seguro, para sentirse comprendido y para sentirse conectado? Porque cuando un niño se siente visto, deja de gritar. Cuando un niño se siente comprendido, deja de forzar. Y cuando se siente amado, ya no necesita manipular nada, porque sabe que su mundo interior tiene un lugar seguro donde puede descansar. Gracias por acompañarme en este episodio una vez más. Si este mensaje resonó en ti, te invito a compartirlo con otra mamá o papá que también quiera educar desde el amor y la conciencia como tú. Te mando un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso.